Cada año, la humanidad genera más de 2.000 millones de toneladas de residuos, pero hay un material que destaca por una razón sorprendente. Una botella de vidrio puede permanecer más de 1 millón de años en un vertedero sin degradarse. A diferencia de muchos otros materiales, el vidrio puede reciclarse una y otra vez sin perder calidad. No importa cuántas veces pase por el proceso, puede volver a convertirse en una botella completamente nueva. Entonces, ¿qué ocurre realmente después de que una botella vacía entra en el contenedor de reciclaje? Hoy, en Forja Mecánica vamos a descubrir el impresionante viaje que realiza cada botella de vidrio, desde que es desechada hasta que renace de nuevo. Todo comienza con la recogida de botellas vacías. En muchos países, especialmente en Europa, se han implantado sistemas de devolución de envases que han revolucionado la recuperación del vidrio. Las personas introducen las botellas vacías en máquinas automáticas que identifican el envase y ofrecen una pequeña recompensa económica, y como millones de personas participan cada día, el vidrio se mantiene fuera de los vertederos. Una vez almacenadas, las botellas son recogidas por empresas especializadas. Estas envían enormes camiones que recorren ciudades, supermercados y centros de recogida transportando cargas gigantescas de vidrio. Un solo camión puede mover entre 20.000 y 30.000 botellas en un único viaje, equivalentes a más de 10 toneladas de material. Cuando llegan a la planta de reciclaje, comienza la verdadera transformación. Las botellas son descargadas en enormes zonas de almacenamiento, donde se forman auténticas montañas de vidrio. A primera vista parecen simples residuos mezclados, pero en realidad representan una valiosa fuente de materia prima, lista para una segunda vida. Desde allí, cargadoras industriales recogen toneladas de vidrio y las depositan en el sistema de procesamiento, donde el material avanza por largas cintas transportadoras mientras atraviesa una serie de etapas diseñadas para eliminar cualquier impureza. La primera fase consiste en eliminar la suciedad más evidente: arena, polvo, pequeños fragmentos orgánicos y otras partículas, que son separadas mediante potentes cribas vibratorias. Sin embargo, el trabajo no termina ahí. A medida que el vidrio avanza, los operarios inspeccionan la línea retirando manualmente materiales no deseados, como papel, plásticos o elementos extraños que podrían afectar a la calidad del producto final. Pero aún queda un enemigo oculto. Miles de tapones metálicos continúan mezclados entre el vidrio. Y para eliminarlos sin detener toda la producción, se utiliza la física. Potentes separadores magnéticos generan campos capaces de atraer automáticamente los restos de acero, mientras el vidrio continúa avanzando sin interrupciones. Gracias a este sistema, gran parte de los contaminantes desaparecen en cuestión de segundos. Después de esta etapa, el material alcanza aproximadamente un 80% de pureza. Sin embargo, todavía no está listo para convertirse en nuevas botellas. Ahora llega uno de los momentos más impactantes. Los fragmentos de vidrio entran en enormes molinos equipados con martillos giratorios de alta velocidad. Dentro de estas máquinas, el vidrio es golpeado repetidamente hasta quedar reducido a pequeñas partículas conocidas como calcín. Pero no todo el material alcanza el tamaño adecuado a la primera. Los fragmentos demasiado grandes son detectados automáticamente y enviados de nuevo al molino para garantizar una granulometría uniforme. Este paso es fundamental porque el calcín se funde mucho más rápido que las materias primas tradicionales. De hecho, su utilización permite reducir el consumo energético hasta en un 40% respecto a la fabricación basada únicamente en materiales vírgenes. Una vez triturado, el calcín atraviesa sistemas de limpieza por aire, que eliminan restos de etiquetas y partículas ligeras que todavía permanecen adheridas al vidrio. Entonces entran en acción los sistemas de clasificación óptica. Miles de fragmentos caen continuamente en forma de cascada, mientras sensores láser analizan cada pieza de forma individual. El sistema examina color, composición y características físicas en tiempo real. Cuando detecta un fragmento incorrecto, una diminuta ráfaga de aire lo desvía instantáneamente hacia otro canal. Todo esto ocurre de forma continua, lo que permite alcanzar una velocidad de procesamiento asombrosa. Decenas de miles de fragmentos son analizados cada minuto con una precisión extraordinaria.
Esto es necesario porque incluso una pequeña cantidad de vidrio del color equivocado puede arruinar un lote completo de producción. Por eso, el calcín se divide cuidadosamente en diferentes categorías cromáticas: verdes, transparentes y marrones, que son almacenados por separado en enormes depósitos donde esperan la siguiente fase del proceso. ¿Cómo se convierte el material recuperado en una botella completamente nueva? El primer paso consiste en preparar una mezcla controlada de materias primas. El calcín reciclado se combina con arena de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza. Dependiendo de las características buscadas, también pueden añadirse otros componentes como dolomita, alúmina u óxidos metálicos para modificar propiedades específicas. Sin embargo, el protagonista sigue siendo el vidrio reciclado. En muchas fábricas, el calcín puede representar entre el 20% y el 70% de toda la mezcla utilizada. Pero lo más interesante es que aumentar únicamente un 10% la proporción de calcín puede reducir el consumo energético alrededor de un 3%, además de disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Luego, la mezcla se introduce en gigantescos hornos industriales donde las temperaturas superan los 1250 grados. Los materiales se someten a un calor extremo hasta convertirse en una masa líquida brillante y homogénea. El proceso es largo y lento. Puede prolongarse durante varias horas hasta que cualquier burbuja o gas residual desaparece poco a poco, garantizando una pureza óptima. Mientras tanto, en otra zona de la fábrica, ingenieros y técnicos preparan los moldes que darán forma a las futuras botellas. Estos moldes se fabrican con hierro fundido o acero aleado porque están diseñados para soportar temperaturas de hasta 1400 grados. ¡Una barbaridad! Cuando el vidrio fundido alcanza las condiciones perfectas, pequeñas porciones son cortadas automáticamente y depositadas dentro de los moldes, dando paso al proceso de soplado. Potentes corrientes de aire comprimido expanden el vidrio caliente hasta que éste adopta exactamente la forma deseada. Y aunque parezca simple, existe una sincronización extremadamente precisa. Cada válvula, sensor y mecanismo trabaja coordinado con exactitudes que alcanzan milésimas de segundo. Gracias a este nivel de automatización, una sola instalación puede producir cientos de miles de botellas prácticamente idénticas cada día. Aún así, ninguna botella abandona la fábrica sin superar estrictos controles de calidad. Cámaras de alta velocidad y sensores ópticos inspeccionan cada unidad buscando grietas, deformaciones, burbujas o cualquier defecto microscópico. Solo las botellas perfectas continúan avanzando. Finalmente, robots especializados agrupan miles de botellas y las organizan cuidadosamente sobre palés para su distribución. Y ahora que conoces todo el proceso, la próxima vez que sostengas una botella de vidrio, recuerda que quizá ya haya vivido varias vidas antes de llegar a tus manos. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.